Hablaremos hoy de la rebelión Taiping. Atención, porque este es un asunto chino y sin embargo no tiene milenios de antigüedad, sino que ocurrió a mediados del siglo XIX, aquí nomás. La dinastía gobernante era la dinastía Qing. Recuérdese que eran manchúes, eran de Manchuria. Habían depuesto a los Ming en 1644. Se mantuvieron en el poder por más de 250 años los manchúes. Y durante el episodio que contaremos, el emperador que gobernaba la China se llamaba Qian Fong. Qian Fong. Parece que el gobierno de Qian Fong no andaba bien. El tesoro público estaba mal administrado. Según las crónicas, la enfermedad de la miseria era constante en China. En Pekín, por ejemplo, los censos daban cuenta de 100.000 mendigos. Miles de ellos acampaban junto al palacio. ¿Y van a ir? ¿Dónde van a ir? ¿Y dónde va a ir a manguear? Claro, y van a jetear ahí en la puerta del palacio. A veces pedían limosna, pero a veces amenazaban a los funcionarios que se acercaban a la sede del imperio, ¿no? A veces les daban paja para dormir, arroz para comer y carbón para calentarse. Pero otras veces le daban arroz para dormir, carbón para comer, sí, etcétera. Tenían especial cuidado con los mendigos viejos y les regalaban vestidos en invierno y un abanico en verano. De esos abanicos de la tintorería, dice. Todo me dice, si tiene calor, abaníquese, pedazo viejo. Ahora bien, en el año 1814 nació un hombre llamado Hong Xiu Tixuan. Es decir, cuando cuento esto ya había pasado el año 1814. Pero había un tipo que había nacido en 1814 y se llamaba Hong Xiu Tixuan. Xiuan es mejor hacerlo, ¿eh? Era oriundo de Jaque, en el centro de la China. Dicen que Hong tuvo una visión en la que era ascendido hasta el cielo. Un día estaba ahí sentado y vio que lo ascendían al cielo. Y allí en el cielo, según él mismo dijo, ¿no?, fue nombrado Hijo Celeste. Muy bien. Hong era cristiano. Había sido instruido por misioneros. Y después de la visión que tuvo, decidió llevar él mismo el mensaje del cristianismo por todo el imperio chino. Al principio fueron solamente los parientes y los amigos quienes lo escucharon y siguieron. Pocos después, sus discípulos fueron cientos. Hong se creía hermano de Cristo. Se propuso como regla primera el aniquilar a los demonios y a todo aquel que no cumpliera con la religión y los mandatos de Dios. Ya te estaba. Se llamaba a sí mismo Emperador Celeste de la Paz Universal. Y de ahí salió humildemente, ¿no? Claro, presénteme sencilla, la emperatriz del tango. Claro. Y a la secta le llamaron Taiping, que quiere decir precisamente eso. Taiping. En un principio el emperador, no que tenía esto, sino el emperador, Qian Fong, no tomó en cuenta la nueva secta. ¿Vio cómo es? Cuando empieza una secta y son 13, ¿qué le va? Claro, ¿quién le ¿para qué? Pensaba que era solo una secta religiosa, y era eso. Y jamás imaginó el emperador que al ir creciendo se convertiría en una secta política y que haría tambalear a la dinastía gobernante. En 1848, los discípulos de Hong eran 2.000. 2 años más tarde eran 40.000. Los seguidores eran en su mayoría gente pobre. También siguieron a Hong hombres de antiguas estirpes dinásticas que se oponían al gobierno manchú. Y pronto se formó un ejército, según los cronistas, con el valor y el odio suficiente para derrocar al régimen imperial. Los Taiping comenzaron su marcha sobre China. En realidad estaban en la China, así que no les resultaba imposible cualquier otra clase de marcha. Toda marcha que emprendiesen era una marcha sobre China, salvo que caminaran en el aire. Exactamente. Muy bien.
El caso es que conquistaron una ciudad tras otra, también como suele ocurrir con los ejércitos. Pero no las arrasaban ni mataban a sus habitantes. Predicaban los dogmas cristianos y lograron que miles de chinos aceptaran las órdenes de Hong. En 2 años, los rebeldes se adueñaron de 5 provincias. En 1853, Hong proclamó su propia dinastía cristiana, lejos de Pekín, pero cerca de la segunda ciudad más importante, que era Nankín. Se formó un estado dentro del estado y pronto Hong quiso dominarlo todo. Mira vos, siempre están cerca los cristianos de hacer una gran carrera en la China y siempre terminan mal. Al menos hasta vamos a ver qué le pasó a este, no quiero contar el final. En su reino, Hong dictaminó que los alimentos y las propiedades debían ser repartidas en partes iguales. Obligó a sus soldados a hacer voto de castidad. El único que podía tener esposa era él. ¿Cómo te dicen? Tenía una esposa celeste, además de las famosas concubinas. Suprimió de su corte a los eunucos y los sustituyó por mujeres que se encargaban del gobierno del palacio. Un detalle, Hong liberó a las mujeres de llevar los pies vendados. Que es para los chinos, la mujer hermosa debía tener los labios gruesos y los pies chicos. Y el cabello liso y largo, de un negro intenso. Ese era el canon de belleza, ¿no? Pero ante todo debía tener los pies pequeños, porque les gustaba que tuvieran un andar gracioso y tambaleante. Así que a las niñas, cuando nacían, se les comprimían los pies empleando una gruesa venda. Era un horror, ¿no? Bueno, Hong liberó a las mujeres de llevar las patas vendadas. Y formó también un ejército de mujeres, 3.000 mujeres, que comandaban, desde luego, algunas muchachas, ¿no? Hong mandó a todos los hombres a cortarse la coleta, que era el signo de ser dominados por los manchúes, y los obligó a dejarse crecer el pelo. Impuso, además, algunos mandamientos de la moral cristiana. Condenaba el adulterio, se prohibían los vicios, los robos, pero los castigos eran muy poco piadosos, ¿no? Y en ese sentido no alteraban en absoluto las costumbres de los manchúes. El adúltero podía ser colgado, el ladrón era apaleado hasta morir, y el asesino, antes de la decapitación, era entregado a los peores suplicios, ¿no? En cuanto al adulterio, hay que decir que recuerda que tenía una esposa celeste y tenía concubinas. Bueno, el emperador tenía 70 concubinas por ley y él amplió ese número a 100. Bueno, establecidas algunas de estas reglas, Hong quiso tomar Nankín, aquella ciudad, la segunda entre las más importantes del imperio. Sucedió que los habitantes y los gobernantes de Nankín se mantuvieron fieles al emperador y no hicieron caso de las prédicas de los Taiping. Y entonces la secta decidió utilizar el ejército, ya que no podían convencerlo. Y la lucha fue terrible, y la actuación de Hong poco tuvo que ver con el nombre que había dado a su dominio, al que había llamado Reino Celeste de la Paz. Fue una gran matanza. Miles de mujeres y niños de Nankín fueron asesinados por los atacantes. Los que se habían refugiado en los cuarteles murieron entre las llamas. 2 días después de tomar la ciudad, los Taiping descubrieron a algunos sobrevivientes, los sacaron de la ciudad, los estrangularon a orillas de un canal y los tiraron al agua, Murieron 30.000 personas, de las cuales solo 6.000 eran soldados. Después saquearon Nankín y ordenaron a los sobrevivientes el paisín, o acto de sumisión al nuevo gobierno, y obligaron a rendirle culto al Padre Celestial. La ciudad se transformó en el refugio de la secta. Hong mantuvo una administración organizada exactamente igual que la de Pekín. Poco tiempo más tarde, Hong quiso conquistar la capital del imperio, pero la expedición fracasó por el frío. Las tropas fueron diezmadas por la enfermedad sin haber presentado batalla. Para ese entonces el emperador, el verdadero, Xianfeng, estaba ya bastante asustado, ¿no?
porque además no solo andaban los taiping por ahí, sino que apareció otra secta, llamada la Sociedad del Pequeño Cuchillo, que había tomado Shanghái e implementado las leyes de los taiping allí en Shanghái. Pero las huestes imperiales, con ayuda de los ingleses y los franceses, atacaron Shanghái y mataron al jefe de los pequeños cuchillos. El imperio rebelde en Nankín duró 11 años. 11 años. En 1864 la secta de los taiping y su reino celeste de la paz universal cayó. Hasta entonces las misiones extranjeras eran bien recibidas en Nankín, el comercio exterior era floreciente, los campesinos pagaban impuestos bajos, no había carestía de alimentos, lo que sí, las guerras eran continuas y parecía importar poco la vida de las personas. Y esto fue lo que hizo tambalear a ese imperio rebelde, desde luego, ¿no? Además, desde Pekín se habían mandado espías que lograron introducirse en la corte de Hong y enviaron a la capital información acerca de los movimientos del ejército, etc. Bueno, las tropas imperiales arrasaron Nankín y las ciudades que formaban aquel reino, ¿no? Fue tal la matanza que se produjo en la ciudad que muy pocas personas lograron escapar. Tampoco pudo hacerlo Hong. Fue apresado y finalmente pasado a degüello. Esta es la terrible historia de los taiping y de su inspirador Hong Xiuguang. ¿A quién quiere dedicar esta aterradora historia? Bueno, en primer lugar al hermano de Hong, al Cristo verdadero. Claro. ¿Sí? En segundo lugar a las mujeres que se vieron liberadas de esa tremenda terrible tortura que no le deja de tener vendadas las patas. Sí. Y después, ya que hemos hablado tanto de limosna, Alejandro, en el comienzo, al querido Antonio Tormo, que cantaba también La Limosna y que aconsejaba pedir lejos del lujo y el dinero. ¿Se acuerdan la canción? Sí, claro. Y estaba también, creo que, El Huérfano, donde aconsejaba lo contrario que hemos aconsejado aquí. Claro, nunca pidas tu limosna donde hay lujo y hay riqueza. Claro, no te van a dar nada, no decía la letra eso, pero yo sí digo. Así que se equivocaban aquellos que iban a buscar arroz para dormir, carbón para... Bueno, y esas cosas, ¿no? Y no sé qué para... Y no sé qué para calentarse. Bien. ¿Usted a quién se lo va a dedicar? No, yo no se lo dedico a nadie, discúlpeme. Es difícil encontrar un dedicando en esta historia tan cruel. No problema, no, déjeme. Hemos buscado una canción para amueblar esta charla, y me parece que lo que le faltaba era el perdón a estos cristianos. A muchos cristianos les ha faltado el perdón. Y tenemos un lindo balsecito que se llama La Virgen del Perdón, que es lo que faltó en este cristianismo del amigo Hong. Y escucharemos la versión de Ignacio Corsini de este hermoso vals que finge hablar de Manuelita Rosas. Finge hablar de Manuelita Rosas, pero en realidad está hablando de los taiping y de la crueldad en la China. Seguro, ¿no? No muy seguro, pero no importa. Un perdón es un perdón. Aquí y en la China. La Virgen del Perdón canta Ignacio Corsini. ¿Verdad?